Saludos muchachos, espero todos se encuentren muy bien. Una nueva semana, deseando que tanto ustedes como sus familiares se encuentren bien de salud y ojalá, verdad, que se sigan cuidando bastante. Esta semana vamos a ver el último tema que nos corresponde para terminar, ¿verdad? Todos los contenidos que se van a abordar en el examen. Eh, y las siguientes semanas vamos a hacer algunas practiquitas. En este caso, ¿verdad? Las semanas anteriores habíamos estado viendo los desastres naturales. En este caso vamos a ver los eventos atrópicos, que como habíamos visto anteriormente también, atrópicos quiere decir que son generados por la acción del hombre, ¿verdad? Entonces, en la búsqueda de una nueva tecnología de mejor calidad de vida, de adelantos y de un mayor desarrollo industrial, también ha traído en una gran parte aspectos negativos a nosotros los humanos y al desarrollo del planeta, ¿verdad? Hoy en día son comunes las explosiones nucleares, los derrames de petróleo, la contaminación de las aguas, el aire, eh, los accidentes férreos, de aviación, la corta medida de árboles, la utilización de armas de destrucción masiva, etcétera. Todos estos son desastres producto del descuido del ser humano. Entonces, como les decía anteriormente, ¿verdad? Nosotros habíamos abarcado que cuando nos referimos a algún evento atrópico o un desastre atrópico, perdón, nos referimos a cualquier desastre que sea ocasionado directamente por algún error, algún descuido o por el accionar del ser humano, ¿verdad? Y como les decía, pues en la, en la, en el tiempo moderno, ¿verdad? En la actualidad, nosotros en búsqueda de facilitarnos las tareas, en búsqueda de tener más cosas, de contar con más acceso a recursos, a tener la tecnología de punta, por ejemplo, hasta desde lo más sencillo, ¿verdad? Cambiar el teléfono cada año porque ya pasó de moda, porque ya salió el último, ¿verdad? Desde aspectos tan pequeños, ¿verdad? Producen que nosotros a la vez, ¿verdad? Caigamos en desarrollar o en impulsar muchísimos efectos en contra del planeta, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, cambiar el teléfono, es el teléfono que ya deseché, ya es basura. Y entonces eso va a un botadero de basura generalmente, ¿verdad? Que no se le da el manejo adecuado, que contamina, que ¿verdad? Y que a su vez repercute, ¿verdad? En muchísimas otras cosas, que contaminación en el agua, puede girar a un río, ¿verdad? Entonces son muchísimas cosas que se desencadenan al, ¿verdad? Al yo querer adquirir más cosas, al no tener conciencia de lo que estoy adquiriendo, implica, ¿verdad? Contaminación o implica mayor em, obtención de recursos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es parte de aspectos que han potenciado todos estos eventos atrópicos, ¿verdad? Algunos de los aspectos que les puedo mencionar, que son tal vez los más significativos eh, en cuanto a eventos atrópicos, son la contaminación de aguas, ¿verdad? Que esto es cada vez más evidente, eh, la, la contaminación de ríos, de mantos acuíferos, en los cuales las viviendas nada más desechan los residuos a los ríos, ¿verdad? La basura la tiran a los ríos, entonces todo esto desencadena, ¿verdad? En un desastre que es cada vez más evidente, cada vez hay menos agua, cada vez el agua está más contaminada y gracias, ¿verdad?, al accionar del ser humano, la deforestación, ¿verdad?, la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de suelo, ¿verdad?, con la exposición a la basura o la tala también de árboles permite, ¿verdad?, la contaminación aún más evidente del suelo, la contaminación sónica, que es parte de la que más se ha tal vez
naturalizado, ¿verdad? Cada vez que uno va en la calle, el ruido de los pitos, la música a volúmenes, ¿verdad? Súper altos, que todo eso está dañando nuestro oído. Y la contaminación atmosférica, ¿verdad? Que es otro de los que también cada vez más se han normalizado, ¿verdad? Con la emisión de gases por parte de los vehículos o de las fábricas, ¿verdad? No, que no regulan esta contaminación y que, ¿verdad? Que a su vez ha generado muchísimos otros problemas, como por ejemplo climáticos, ¿verdad? Que cada vez hablamos más del calentamiento global, del calentamiento de la Tierra producido por la cantidad de gases que diariamente se emiten. Entonces, ¿cómo podemos evitar, verdad, que se den estos problemas ambientales de origen atrópico? Eh, Generalmente, ¿verdad? Y como les decía, muchísimas de estas cosas las hacemos sin pensar o sin percatarnos de lo que estamos haciendo. Entonces, lo principal es que tenemos que adquirir una conciencia ecológica, es decir, pensar cómo afecta lo que hacemos al medio ambiente y proponer soluciones. Para mantener el equilibrio ecológico es muy importante que aprendamos a ponernos de acuerdo y a balancear nuestros intereses. Entonces, la conclusión es que nosotros tenemos que aprender que el desarrollo y la conservación tienen que ir de la mano. Como les decía, por ejemplo, el teléfono. Una cosa es que no es que tampoco me voy yo y voy a retroceder 20 años o 30 años atrás y voy a decir, bueno, entonces no tengo teléfono, eh, porque entonces el tener teléfono contamina. Entonces, no es llegar de un extremo a otro, sino lograr un balance en el que qué tanto es lo que yo necesito, qué tanto yo puedo reutilizar, qué tanto puedo tomar medidas eh, para evitar la contaminación, qué tanto, ¿verdad? Puedo hacer yo desde mi hogar, reutilizar materiales, reducir lo que estoy comprando, lo que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, lograr este balance entre lo que realmente necesito versus la mejor, ¿verdad? El mejor desarrollo del ambiente. Ahora bien, un aspecto más importante que debemos mencionar cuando hablamos del dengue, ¿verdad? Hay que tener claro eh, que muchísimas veces pensamos, sí, es un animal, es un insecto, ¿verdad? Es del ambiente, pero muchísimas veces está, ¿verdad? Se reproduce o o se genera a partir del accionar del ser humano. Entonces, el dengue es una enfermedad infecciosa producida por un virus que lo transmite el mosquito Aedes aegypti. ¿Cómo se reproduce? Las hembras depositan los huevos en aguas estancadas dentro y alrededor de la casa. Los huevos de la Aedes aegypti se adhieren individualmente a la superficie interna de los recipientes y en la parte húmeda, apenas por encima del nivel del agua, estos huevecillos pueden resistir la sequedad por más de un año y cuando se vuelven a mojar continúan con su ciclo de desarrollo. Los huevecillos pueden estar infectados del virus de tal manera que desde el nacimiento el mosquito puede ser transmisor de esta enfermedad. Entonces, sí, como les decía, es generado o lo transmite un insecto, ¿verdad? En este caso el mosquito Aedes aegypti, pero generalmente se reproduce por aguas estancadas, por material, ¿verdad? Que está en nuestros hogares, que ni siquiera en muchísimas ocasiones ni siquiera le ponemos atención y, ¿verdad? Forma, ¿verdad? O se convierte en el hogar de este mosquito y genera, ¿verdad? Muchísimos enfermedades, ¿verdad? Y problemas tanto, ¿verdad? A la casa donde se desarrolla como a la comunidad en general. Entonces, ¿cómo combatir el dengue, verdad? Creo que todos lo tenemos que tener muy claro. Lo primero es saber qué, qué artefactos o qué artículos en mi hogar pueden funcionar como un recipiente o como un hogar para este mosquito. Entonces se trata de revisar lo que hay afuera, lo que pueda almacenar agua llovida, ¿verdad? O estancar algún tipo de agua.
si localizo algún recipiente o algún artículo, lavarlo, colocarlo en algún lugar donde no, ¿verdad? Donde no siga recibiendo agua, etcétera, que son aspectos muy sencillos, es nada más de ver lo que hay afuera, tomar las medidas de botar el agua, lavar el recipiente, deshacerme de los desechos que, ¿verdad? De los artículos o desechos que ya no necesiten y que están ocasionando, ¿verdad? Esta agua estancada, porque como de verdad, como dice aquí, puede ser que puedan vivir esos huevecillos del mosquito prácticamente un año sin tener agua y al momento en el cual vuelven a tener agua vuelven a desarrollarse, ¿verdad? Entonces, no se trata solo de volcar el agua, sino también de lavar el recipiente si es necesario o ya deshacerse de los mismos si no son, ¿verdad? Útiles o ya no son, ¿verdad? De interés del hogar, etcétera, ¿verdad? Entonces, como les decía, tal vez ustedes piensen, sí, es un mosquito, es algo natural, pero generalmente se reproduce por el no accionar o el accionar indebido del ser humano. Ahora bien, vamos a hablar un poquito por último ya de la Ley Nacional de Atención de Emergencias y la Prevención de Riesgos. Esta ley fue creada con el fin de organizar las emergencias en el país de forma que cada organismo estatal conoce las funciones que debe realizar cuando se presenta un evento natural o un evento atrópico y de esta forma el país está preparado ante las emergencias, ¿verdad? Es una ley que está creada para saber cómo actuar antes, durante y después de alguna emergencia a nivel nacional. Y algunas disposiciones generales de esta ley, vamos a ver unos cuantitos artículos de esta ley. El artículo 1, ¿verdad? Dice que la presente ley regulará las acciones ordinarias establecidas en su artículo 14, las cuales el Estado costarricense deberá desarrollar para reducir las causas de las pérdidas de vida y las consecuencias sociales, económicas y ambientales introducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico, así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en caso de estado de emergencia y para lo cual se aplicará un régimen de excepción, ¿verdad? Que entonces lo que quiere decir esto es que primero va a desarrollar planes o buscar medidas que se puedan aplicar para eliminar, ¿verdad? O disminuir la pérdida de vidas con la prevención, pero también será, ¿verdad? El encargado o esta ley velará porque se apliquen también cuando ya haya algún caso de emergencia o de algún desastre natural o trópico, ¿verdad? En caso de emergencia, aplicar el régimen de excepción, ¿verdad? Que ya sea eh, de, de aplicabilidad, ¿verdad? Más rápida o de mayor extensión para, ¿verdad? Para agilizar en caso de alguna emergencia. El artículo 2 dice que la finalidad de estas normas es conferir un marco jurídico ágil y eficaz que garantice la reducción de las causas de riesgo, así como el manejo oportuno y coordinado eficiente de las situaciones de emergencia. Entonces, esto, como le decía, lo que busca, ¿verdad?, es brindar la jurisprudencia o las normas o las leyes que regulen, ¿verdad?, que si hay algún caso de emergencia, este se atienda de manera ágil, eficaz, ¿verdad? Y que también garantice que el riesgo cada vez sea menor, ¿verdad? Y que ante una emergencia siempre, ¿verdad? Un, se dé una atención oportuna del mismo desastre, ¿verdad? El artículo 5 lo que dice es que la política de gestión de riesgo constituye un eje transversal de labor del Estado costarricense, ya que articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales orientadas a evitar la ocurrencia de desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases, ¿verdad? Ya habíamos visto un poquito qué es la gestión de riesgo y esta ley lo que busca, ¿verdad? Es que también no solo se busque atender cuando haya alguna emergencia, como les decía anteriormente, sino que también busca que se den planes de gestión de riesgo para evitar algún accidente en mayor medida, ¿verdad? O evitar algún desastre natural o, ¿verdad? O en efecto también algún
evento atrópico. Entonces busca también no solo atender cuando hay alguna emergencia, sino también evitar que las mismas emergencias se den a partir de planes de gestión de riesgo, ¿verdad? Y el artículo 7 dice que para la aplicación de la política de gestión de riesgo, la comisión quedará obligada al diseño y la ejecución de un plan nacional de gestión de riesgo como instrumento de planificación, estrategia que le permita la articulación sistémica e integral de los programas, parte de los subsistemas y además de la delimitación de competencias institucionales, asignación de recursos, la organización de los mecanismos y la verificación de control, ¿verdad? Entonces, trata también como les decía, no solo es hacer, pensar, ¿verdad?, que haya que hacer una gestión de riesgo, sino que es el encargado de generar o de elaborar los planes ¿verdad?, para la gestión de riesgo y velar por que este se cumpla, ¿verdad? Porque se den, por ejemplo, simulacros, ¿verdad? Que es un parte del tema que se ha dado en los últimos días con respecto a los sismos, que deberíamos, ¿verdad?, de generar estos simulacros a nivel nacional, por lo menos en las instituciones públicas, eh, de, de la ejecución, ¿verdad?, de los simulacros por algún evento sísmico, ¿verdad? Que tal vez en el contexto actual de la pandemia, eh, a veces pensamos, ¿verdad? Como decía el meme que, que el mismo, que la misma comisión señalaba, ¿verdad? Que el meme de que si hay un sismo y salgo corriendo, ay, y olvidé la mascarilla, ¿verdad? Y se devuelve. Entonces es parte de los planes que debemos desarrollar y que están, ¿verdad?, a cargo de esta legislación. Y por último, ¿verdad?, esta Comisión Nacional de Prevención y Riesgo y Atención de Emergencias, lo que busca, ¿verdad?, es que la prevención de riesgos y la atención de emergencias, y es la entidad responsable de coordinar las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente de emergencia y la mitigación y respuesta a situaciones de emergencia. Entonces, ya anteriormente, ¿verdad? A partir de estos artículos, analizamos cuál es la Ley Nacional de Atención de Emergencias. Y ahora vamos a ver eh, cuál es la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos, ¿verdad? En este caso, cuáles son sus funciones. Las funciones, ¿verdad?, de esta comisión, lo primero, ¿verdad?, son acciones de prevención, mitigación y preparación, ¿verdad? Prepararse, ¿qué hay que hacer antes de un sismo? Entonces, por ejemplo, de un sismo o de alguna inundación, ¿verdad? Saber qué se hace antes de. Entonces, esta comisión está encargada de coordinar la realización de investigaciones científicas y técnicas necesarias para la prevención, mitigación y preparación ante cualquier situación de emergencia. Además, está encargada de establecer un marco normativo para la prevención y mitigación de emergencias de origen natural o causado por la acción humana con base en los resultados de investigaciones. Además de elaborar, promover y ejecutar estrategias relativas a la educación, capacitación y organización dirigidas al sector institucional y comunal para procurar la preparación adecuada y dar así respuesta a las situaciones de emergencia o desastre. Entonces, como les decía anteriormente, pues no, la legislación y en este caso la Comisión Nacional no busca solo, ¿verdad?, actuar cuando hay alguna emergencia, sino que lo más importante o de las acciones más importantes que la misma debe llevar a cabo son acciones de prevención, ¿verdad? Saber cómo preparar a las personas, cómo orientarlas antes de un desastre, cómo elaborar planes para saber cuáles son las medidas que se deben de tomar, cuáles son las acciones que se deben de seguir en caso, ¿verdad?, de que se presente alguna emergencia o algún desastre. La segunda, ¿verdad?, ya son las acciones de respuesta que se dan desde dos niveles. Lo primero es desde el nivel político, que está representado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencia. Y este nivel, ¿verdad? Lo que busca es coordinar y supervisar la ejecución de los programas de los organismos nacionales e internacionales en aspectos de atención, rehabilitación y reconstrucción de la zona afectada, ¿verdad? Eso es lo que busca este nivel.
Y el segundo nivel, que es a nivel ejecutivo, que está representado por la estructura administrativa interna de la Comisión Nacional de Emergencia, lo que busca es coordinar con los comités de emergencia y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales la evaluación de daños, asistencia humanitaria y recuperación de toda la zona afectada, ¿verdad? Entonces, ante las acciones de respuesta, ¿verdad? La comisión lo que hace en primer lugar es eh, brindar la atención, la rehabilitación y la reconstrucción de la zona afectada. Y también, ¿verdad? La evaluación de daños, la asistencia humanitaria y la recuperación igual de la zona afectada. Y por último, para finalizar, las acciones orientadas para la rehabilitación y la reconstrucción, o sea, que se hace posterior a algún desastre o evento atrópico, la comisión lo que busca es coordinar, elaborar y ejecutar el plan regulador en la zona de desastre que contemple tanto la evaluación de los daños, la descripción de la estrategia de asignación de recursos y las responsabilidades de las instituciones para hacer la reconstrucción, ¿verdad? Entonces va más orientado ¿verdad? Ya a volver a surgir la zona, ¿verdad? A ayudar a las personas en, que se han visto afectadas y en la reconstrucción, ¿verdad? De los daños que el desastre haya ocasionado. Entonces ya con esto terminamos. Como les dije, las semanas anteriores habíamos estado viendo, ¿verdad?, qué se debe hacer o cómo se debe actuar ante algún desastre natural. Entre ellos vimos los sismos, las inundaciones, los deslizamientos. Y hoy, ¿verdad?, vimos los eventos atrópicos, ¿verdad?, que como les recuerdo son los ocasionados por el hombre. Y estos se pueden evitar únicamente, ¿verdad?, con nuestra conciencia como seres humanos en buscar un equilibrio entre lo que necesitamos verdaderamente y entre el bienestar del ambiente y lograr, ¿verdad?, ese equilibrio ayudando a reciclar, a reutilizar, a reducir lo que yo consumo, ¿verdad?, etcétera. Y por último, ¿verdad?, vimos tanto la ley como la comisión, que son, ¿verdad?, las que regulan y ejecutan las acciones que se deben tomar en caso de alguna emergencia, ya sea de origen natural o de origen atrópico, ¿verdad?, por acciones del ser humano. Entonces, esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Igual ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, nada más me indican y con muchísimo gusto. Y quedamos atentos, ¿verdad? Cualquier otro tema que debamos abordar. Y como les dije, vamos ahora a iniciar la siguiente semana con prácticas para el examen. Muchísimas gracias y a seguir cuidándose bastante.